Bueno, mm, Baruch Hashem, damos gracias al Creador porque nos ha permitido llegar a este momento, un momento propicio, momento sagrado, momento de Shabbat, donde además vamos a compartir palabras de Torah, la parashá de la semana. ¿Mm? Vamos a continuar con el seminario que empecemos ya unas semanas atrás y le vamos a dar continuidad, ¿eh? Con la bendición y con el permiso de nuestro rabino, Dan Ben Abraham, y los diferentes líderes de la comunidad, Ani Ani de nuestra comunidad, con los méritos de Yeshua y con la complicidad de los cielos, vamos a empezar y a dar este shiur. Muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por estar ahí, como siempre, para estudiar, para rezar, comprometidos en la comunidad y para todo lo bueno. ¿Eh? Estoy aceptando personas, mientras hablo, por eso hago estos parones, disculparme. Bueno. Entonces, lo que decía, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nosotros vamos a compartir unas palabras de Torá. También quiero dar gracias al Moré Rafael por haber contado conmigo. Dicho esto, 15 de agosto 2026, 2 de Lul, calendario hebreo 5786. Seminario Pinceladas de Torá, Parashá Shofetim. Parashá Shofetim o Shoftim, clase 5. Yo la he titulado El arte de la guerra. Es un son. El arte de la guerra. Vamos a leer un pasuk en nuestra Parashá de Barín, capítulo 20, verso 1, Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra un pueblo más numeroso que tú, no deberás tener miedo de ellos, ya que el Eterno tu Dios está contigo. Atención porque esta frase es el shiur. Ya que el Eterno tu Dios está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Mitzrayim, de Egipto. Rabbi Hanina ben Haginai dijo, aquel que permanece despierto durante la noche, que anda solo por el camino y que dirige su corazón al abandono, es responsable de su alma. Otra vez. Aquel que permanece despierto durante la noche, que anda solo por el camino y que dirige su corazón al abandono, es responsable de su alma. Pirkei Avot 3:8. Así dice la Mishnah. ¿Mm? El Bartenura explica que en el camino hay asaltantes y otros peligros. Si alguien anda solo por el camino y no piensa en pensamientos de Torah que lo protejan y es asaltado por asesinos, es culpable por no haber sido más precavido. Él es responsable por su vida, porque ya es conocido que en el camino
Hay peligros, hay asaltantes, y si él va solo por el camino, es probable que, que algún asesino lo asalte. Y entonces luego el culpable va a ser él por no ser precavido. ¿Qué debe de hacer? Bueno, pensar, estudiar, repasar pensamientos de Torá. Porque como ya he dicho más de una vez, cuando uno guarda Torá, estudia Torá, en verdad es la Torá que protege a uno. Rabbi Hanina vivió durante la ocupación romana en Judea, cuando el estudio de la Torá estaba prohibido. Eran otros tiempos, otra situación. Estaba prohibido so pena de muerte. Y este sabio aquí quiere significar que es comprensible que la gente no estudie Torá durante el día, en tiempos de peligro mortal como esos, donde si te veían estudiar Torá, pues te mataban. Pero si estás despierto por la noche, cuando todo el mundo duerme, o si estás solo en un camino público y nadie te ve, y aún así no estudias Torah, entonces sí, eres culpable. Pones en peligro tu vida y pagarás con tu propia alma. Pues al desaprovechar una oportunidad preciosa para estudiar Torah, estás dañando moralmente tu carácter y aquello que debería de ser tu buen hábito. Qué grandeza la de nuestros jajamim, ¿no? La de los sabios de antaño. Qué grandeza. Qué manera tenían ellos de entender el compromiso que cada uno y uno tenemos con nuestra labor espiritual, con el estudio de la Torá, con el rezo, con los actos de bondad que hacemos con el otro, con nuestro prójimo. Ellos se toman muy en serio esto, se lo tomaban muy en serio y creo que deberíamos de aprender mucho, ¿no? Tanto de nuestros patriarcas, salvando las diferencias, por supuesto, nosotros somos muy pequeñitos a su lado, somos hormigas, permitirme la expresión, al lado de estos gigantes espirituales. Pero deberíamos de aprender de nuestros patriarcas, de lo serio que se tomaban todo lo que tiene que ver con el estudio de la Torá, el rezo y el cumplimiento de los mitzvot, los actos de bondad. Los profetas, ¿qué decir de nuestro santo maestro, Yeshua, de sus talmidim y de los sabios de la época talmúdica también? Hombres dedicados por completo, que se encerraban en cuevas para estudiar Torá durante años y años y años. Le decía a mi esposa ayer, cuando David Amelech, creo que es David Amelech, en el libro de los Salmos, decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ah, lo decía en serio. Lo decía en serio, que fuera de Hashem, nada deseaba, nada le llamaba la atención en la tierra. Decíamos, estudiar Torá cuando tienes tiempo libre y cuando es posible, no peligra tu vida, todo va bien, tienes un espacio, un tiempo de calidad y no hacerlo, pones en peligro tu vida. Aplicado esto a nuestros tiempos. Esta es una advertencia contra el uso de gastadas excusas.
en circunstancias que no cabe recurrir a ellas. Se dice, quien quiere algo, encuentra un medio. El que no quiere, encuentra una excusa. Algunos argumentan que no pueden dedicarse al estudio de la Torá porque hay mucha perturbación, perdón, y motivos de distracción en sus hogares. Y es cierto, ahora mismo yo estoy aquí dando este shiur. No lo escucháis porque me parece que el Zoom capta solo mi sonido. Pero aquí al lado, aquí delante mío, tengo a mi hija pequeña de 3 años que está formando un escándalo. Y su madre, mi esposa, está intentando calmarla. Y yo lo entiendo más que nadie. Tengo 5 hijos y 2 nietos. Baruch Hashem, qué bendición. Pero cuando se juntan aquí en la casa, cualquiera estudia. Cualquiera se puede concentrar. Es muy difícil, muy difícil. Pero, 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 no siempre hay esa situación en los hogares. Un momento. Ah. No siempre hay esa situación en los hogares, ¿no? Eh, cuando en Hatzot, por ejemplo, a medianoche, donde estudian los grandes sabios, cuando todos duermen en la casa, cuando hay calma, cuando hay sosiego, cuando hay serenidad, y en vez de estudiar, nos dedicamos a mirar el Netflix o a hacer scroll con el móvil, deslizando el dedo como posesos, en vez de eh, estudiar la Torá, pregunto, ¿qué excusa tenemos para no aprovechar ese tiempo de shalom, ese tiempo de calma que el Eterno nos entrega y dedicarlo a cosas vanas, superfluas? ¿Qué excusa tener? Bueno, pues en esos casos ponemos en peligro nuestra vida, según los jajamim, por desaprovechar un tiempo precioso que tenemos para estudiar Torá y ocuparlo como suelen decir aquellos que no tienen ni idea de lo que es el tiempo, matando el tiempo o pasando el tiempo. Porque el tiempo, dicen, el tiempo es oro, no. El tiempo no es oro. El tiempo es vida. Se nos ha dado un tiempo específico para que lo vivamos y hagamos nuestra tarea aquí en este mundo. Cumplamos con nuestro tikkun, lo que se conoce en hebreo como rectificación, con nuestra enmienda. Aportemos nuestro granito de arena. Por eso, ¿cómo hay personas que digan, es que me aburro con todo lo que hay que estudiar? Con todo lo que hay que, con todos los libros que hay, con todo lo que hay que estudiar, con todo lo que hay que meditar, con todo lo que hay que rezar, con todo lo que hay que hacer de bien en la vida, no cabe el aburrimiento. El estudio de la Torá es nuestra vida y su preservación en este mundo y en el mundo venidero. Como se declara, es árbol de vida la Torá. A los que de ella echan mano. Y los que la retienen, ¿veis? Los que la preservan, la retienen, porque como suele decir el dicho, a veces cuesta más conservar que enamorar. O sea, los que la retienen son bendecidos, los constantes, los disciplinados, los diligentes. Ay, dice el Pirkei Avot, aquel que permanece despierto durante la noche. Hace referencia a la persona que se mantiene despierta durante la noche delante del Creador
y expresando sus pensamientos y sentimientos al santo bendito sea. Esto es conocido como Itbodedut. Itbodedut en hebreo, yo lo traduzco como este shur va de arte, ¿no? El arte de la guerra, pues el arte de estar solas con el Creador, porque es un arte, ciertamente. No todos sabemos estar a solas con el Creador. Dice que anda solo por el camino, quiere decir que elige un sendero aislado en un lugar que la gente no frecuenta. Esta práctica, repito, hace alusión a lo que se conoce en el mundo jasídico como itbodedut, palabra que tiene que ver con badez, estar solo, aislarse. Parafraseando la palabra itbodedut, esto es el arte de estar a solas con Hashem, lo que nos habla de la plegaria personal, del rezo personal, aislados, en secreto, con nuestras propias palabras nacidas de nuestro corazón, solos con Hashem, puro Itbodedut. Dijo el salmista, he aquí, lo hemos escuchado en Efrata, lo hemos encontrado en los campos del bosque. Qué bonito. Tehilim 132, verso 6. He aquí, lo hemos escuchado en Efrata, lo hemos encontrado en los campos del bosque. Dicen los comentaristas, lo más valioso de todo es la soledad. Itbodedut. Pues así como ella aparta a los seres humanos sus ojos de las cosas mundanas, así también elimina el deseo por ellas en su corazón. Dijo el rey David y elogió mucho la soledad, la Itbodedut, cuando dijo, ojalá tuviera yo alas de paloma, volaría y me posaría en un lugar lejano, me alejaría y vagaría, moraría en el desierto, Selah, en el desierto, lugares solitarios. Telim 55, verso 7. En la escritura vemos que los profetas Eliyahu y Elisha solían destinar un lugar especial en las montañas para estar a solas, para hacer itbodedut, para hablar con el Creador. Y los sabios devotos de antaño, conocidos como Hasidim Rishonim, los primeros piadosos, siguieron sus pasos. Descubrieron que este era el mejor medio para desarrollar plenamente la cualidad de abstinencia e impedir que la insensatez de sus contemporáneos los afectara negativamente. Así nos explica el sabio, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, italiano de Padua del año, allá por el año 1700, 1707. El Hipodedut o el arte de estar solas con Hashem en los desiertos, en las montañas, en el bosque, etcétera, para hablar con Hashem, es algo completamente necesario. Esta costumbre es un hábito muy valioso, practicado por los profetas, por los grandes devotos y por nuestro santo maestro, Yeshua. Como se afirma, mas él, buscando ocasión, se retiraba a los lugares solitarios, a los desiertos, para orar. Lucas capítulo 5, verso 16. Allí es donde recargamos las pilas. Esto no tiene que ver con la oración comunitaria con el Sidur. El Sidur sirve para la oración comunitaria que tenemos cuando estamos todos juntos en la sinagoga o por internet, que es una simulación no virtual de la sinagoga,
donde nos ponemos todos a rezar, allí no rezamos cada uno nuestras palabras. Ahí, como bien sabemos, rezamos con una oración estructurada que se llama Sidur. Sidur viene de Seder, de orden. ¿Eh? Y rezamos así y todos pedimos lo mismo y vamos a una y decimos amén y hacemos Kedushá en el mismo lugar y nos levantamos en el mismo lugar y hacemos Shema en el mismo lugar. Esto está perfecto, está precioso y esto se tiene que hacer. Pero luego hay algo que se llama Hipódedut, que es la plegaria que hacemos a solas con el Creador, que esa se hace a la orilla de una playa, esa se hace en un bosque, esa se hace en una montaña, en un campo, dando un paseo, aislado, a solas, no leyendo de un texto, sino leyendo las palabras de nuestro propio corazón y con nuestras propias palabras, hablando como un hijo habla un padre, como un amigo habla a otro amigo, sí hablándole al Creador. Y en mi opinión esa, sin desmerecer la tefilá instituida, estructurada con el Sidur comunitaria, sin merecer esa, porque esa tiene todo su lugar, por supuesto. Pero en mi opinión, la del corazón es la más elevada de todas. El Itbodedut. Pero es que tiene que ver todo esto con el Shiur, poquito a poco lo iremos trayendo, ¿eh? Yeshua buscaba la ocasión, porque siempre estaba rodeado de gente. No le era fácil. Amén. El silencio es alabanza delante de ti. Amén. Ah. Yeshua buscaba ocasión. Buscaba ocasión. Se retiraba a lugares solitarios y oraba allí y ahí derramaba el alma delante de Akadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea. Así también cuando Yeshua estaba triste, cuando Yeshua estaba afligido, se aislaba en Hipodedú para hablar con su padre, como se declara. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar llamado Hat Shemanim o Getsemani. Eso era la base de un monte que estaba repleto de olivos. Como digo, un monte repleto de naturaleza. Y dijo a sus talmidim, sentaos aquí mientras voy allá. O sea, se separó de ellos mientras voy allá y levantaré tefilá y levantaré plegaria. Mateo capítulo 26, verso 36. En momentos difíciles, estaban a punto de prenderle, como ya sabéis, afligido, triste, se fue, quién sabe, Yeshua debajo de un olivo, allí elevando plegarias en Hipodedut, un discípulo se puso sentado en una roca, el otro paseando por un camino, el otro sentado junto. ¿Entendéis? Cada uno se puso a poder tener esos momentos que cuando Yeshua se dice, ni siquiera una hora podéis velar, habéis podido velar. Esto tiene un significado. Hace 2000 años, Yeshua dijo, ni siquiera una hora, una, habéis podido velar. Una hora, y enseñan toda la rama del Rebbe Nachman de Breslau, que era el bisnieto del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, eh, mm, de donde también está en esa rama contemporáneo en nuestros días el rabino Shalom Arush. Ellos son muy dados al hipódeto. ¿Eh? Muy dados. Y el rabino Shalom Arush dice, una hora al día es suficiente de Bodedut. Hoy, 2000 años después que Yeshua dijera, ni siquiera una hora habéis podido. Yo me voy allá, quedaros aquí. Yo sí, yo necesito hacer ese Bodedut. Yo necesito abrir mi corazón, hablar con mi Padre. Porque dicho sea de paso y vamos ya aproximándonos a
Nuestro versículo de la parashá, el Eterno tu Dios está contigo. Como hemos dicho, esto era el Shiur, el Eterno está siempre con nosotros. Siempre está con nosotros. Ahora bien, existe una soledad en positivo, que es el hipodedut, aislarme, ¿eh? Para estar solas con el Creador, haciendo introspección, mirándome por dentro, haciendo tefilá, donde somos conscientes de Hashem. Y una soledad en negativo. Esa es muy peligrosa. Está asociada al miedo, a la depresión y al lamento. Miremoslo en unas imágenes que he hecho para vosotros. A ver. No, aquí. Fijaros, a ver si soy capaz de leerlo. Ah, puedo ampliarlo un poco. Perfecto. Mirad. Aquí tenéis a cada uno de los lados soledad en positivo y soledad en negativo. Yo, hermanos, soy una persona que no me gusta ser autorreferente, pero he puesto estas dos imágenes porque yo he estado en ambos lados. Conozco tanto uno como el otro lado, tanto el bueno como el lado malo. Yo también he estado en la soledad negativa, en una condición donde estoy bien en mi habitación a oscuras y que nadie me moleste. Y Baruch Hashem, que el Eterno me rescató de ahí. Y gracias al Eterno pude pasar a esta soledad positiva, que esta sí que es, que viene de lo alto, que esta sí que renueva. Miradlo. Soledad en positivo, Podedut, el arte de estar a solas con Hashem. Elegir estar a solas, en conexión con Hashem, en la naturaleza, en introspección y shalom. Que lleva todo esto conexión con Hashem. Conversas desde el corazón, escuchas, te inspiras, fortaleces tu vínculo con Él. Paz interior, tu mente se calma, tu alma se renueva, encuentras equilibrio, perspectiva. Eso es lo que da la soledad positiva, el Itbodedut. Ves la vida desde lo alto, con claridad y gratitud. Ganas sabiduría, contacto con la naturaleza. Te recuerda la grandeza del Creador y te llena de serenidad, crecimiento personal. Te conoces mejor, trabajas en ti mismo, descubres tu propósito, dice el Rebbe Nachman de Breslau. Ve al campo, al río, al monte o a cualquier lugar donde puedas estar a solas y hablar con Hashem, como habla un amigo con su amigo. Dicen que el Rebbe Nachman, tenía una pequeña barquita, una pequeña tipo canoa, una pequeña barquita allí, donde con unos remos donde se ponía un poquito en un lago, en un río, un poquito apartado, y ahí él hacía sus prácticas devocionales. Y Podedut, perdonad, no lo veo. Itbodedut no es huir del mundo, es acercarse al Creador para volver al mundo mejor y con más luz. Ahora vamos a ver la soledad en negativo.
Aislamiento en negativo. No eliges estar solo. Te aíslas, te alejas de Hashem, de los demás y de ti mismo. Alejamiento de Hashem. Te desconectas de lo que realmente importa para saber diferenciar una de la otra. Tristeza y vacío. La soledad se convierte en dolor y oscuridad. Encierro mental, pensamientos negativos, culpa, rencor, miedo. Desconexión. Te aíslas de los demás, rechazas ayuda, rechazas el amor. Estancamiento. No creces, te repites, te quedas en el mismo lugar. Dice el Rebbe Shneur Salman de Liadi, autor del Tania, cuando el hombre se aísla de los demás y de Hashem, su corazón se llena de tinieblas. Aquí tenéis las dos imágenes, los dos lados. Soledad en positivo, soledad en negativo. ¿Sabéis quién encontramos mucho también en la soledad en negativo? A los narcisistas, aquellos que no reciben nada de nadie, aquellos que si no lo hago yo, no vale. Lo tengo que hacer yo para que valga. Siempre están solos estos, porque se creen mejor que los demás, ensimismados en su reflejo, hasta consumirse, como el mito de Narciso. El rebe de Toldot Aarón, están entrando, Toldot Aarón ofreció una explicación para lo que significa que si una persona piensa que está sola y piensa que Hashem no está con ella, es culpable con su vida. Está escrito en la Parashá, cuando salgas a la guerra contra un pueblo más numeroso que tú, no deberás tener miedo de ellos, ya que el Eterno tu Dios está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Mitzrayim. No estás solo, Hashem está contigo. Es lo que podríamos llamar también la soledad en positivo. Hashem está conmigo. Este pasú nos recuerda que Hashem siempre, siempre está con nosotros. Con este nivel de emuná, de certeza, de fe, como también traduce alguno, no tenemos miedo, no estamos solos. Rabenu Yonah escribe que, si bien la Torá trata sobre guerras, aquí, esta enseñanza se aplica a todos los asuntos que generan temor, a todos los asuntos que generan miedo. Y cada uno piense y obsérvese a sí mismo. Escribe, la Torá nos enseña que si vemos que se acercan problemas, debemos confiar en la salvación de Hashem. Para todas las preocupaciones y todas las dificultades de la vida, atención, la Torá nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yeshayahu capítulo 41, verso 10. El libro de Lamentaciones comienza con las palabras, y prestemos un poquito de atención ahora. ¡Ay! Se sentó en soledad. Ejá capítulo 1, verso 1. Podemos explicar que todas las penas que se lamentan en el libro de Ja, de Lamentaciones, comienzan cuando uno piensa que está solo y olvida que Hashem siempre está con él. Ahí empiezan todas las penas, todas las lamentaciones.
todas las tristezas, las depresiones, las ansiedades, los miedos. ¡Ay, se sentó en soledad! La grande entre las naciones, la populosa, ahora está en soledad, dice. Y cada vez que vemos que hay un lamento en Ejá, es porque comienza, tanto en Ejá como también en nuestras vidas, porque pensamos que estamos solos y que Hashem nos ha abandonado, no está con nosotros. Nos olvidamos de que Hashem está siempre con nosotros. Miremos. Está escrito, ha llegado a ser como viuda, la grandiosa entre las naciones. Ejá, capítulo 1, verso 1. Notemos que no dice en viuda, sino en hebreo que almaná, donde el prefijo de la letra kaf, que significa como almaná, viuda. Miremoslo, porque es bello, es muy bello y viéndolo es... Lo que pasa es que no sé si voy a poder ver para poder... Vale, lo haré más grande y así ya puedo leer. Fijaros bien, aquí he hecho toda esta explicación para que lo podáis ver mejor. Que Almaná es como viuda. ¿Cómo, dice el versículo, cómo llegó a quedar tan solitaria la ciudad que antes estaba tan poblada? Ha llegado a ser como viuda, la grandiosa entre las naciones. Ejá, Lamentaciones 1:1. El prefijo que es la kaf, en hebreo que, significa cómo, cuál, según. Se usa para hacer una comparación o expresar una cualidad o una condición. Entonces, que almaná significa como viuda, no cómo ha pasado a ser viuda, sino cómo ha pasado a ser como viuda, que es diferente. El Talmud explica que el versículo emplea el comparativo como viuda, en lugar de decir que se convirtió en viuda, para indicar que Hashem nunca la abandonó completamente. Ay, Padre. Sanedrín, hoja 104b. Actuó hacia ella como un marido que deja a su esposa para irse a otro país, pero con la intención de eventualmente regresar a ella. No la abandonó para siempre. Si es cierto, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que en tu nombre son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? De cierto te digo que no me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí que es cierto que por causa del pecado, la populosa, la grande entre las naciones, la hermosa, ha quedado como viuda. Pero eso no es para siempre. Ay, eso no es absoluto. Hay esperanza mientras haya vida. No la abandonó completamente, porque Hashem siempre tiene una puerta entreabierta para aquel que quiere hacer Teshuvá, o sea, volverse a Él. Por lo tanto, nunca estamos solos del todo por más mal que lo hayamos hecho, por más lejos que nos hayamos apartado. No sé cuál es la situación. A muchos ni siquiera les conozco la cara de los que están aquí escuchándome. Por eso digo, no conozco a nadie prácticamente, pero sí que conozco algo
lo que Él se deja conocer de mi Creador. Y sé que Él es amor, sé que Él es misericordia y sé que Él está con nosotros, por más bajo que hayamos caído. Solo tenemos que reaccionar. Reaccionar de corazón, con sinceridad, para volver a acercarnos a Él. ¡Qué belleza! ¿Con qué belleza se nos explica que Hashem nunca la abandonó completamente? Actuó, como he dicho, con ella como un marido que deja a su esposa para irse a otro país con la intención de eventualmente volver a ella. Hashem puede que se aleje en momentos concretos, en circunstancias concretas de nosotros, muchas veces por causa del pecado, otras porque también quiere de nosotros que crezcamos, que demos un poquito más. Se aparta un paso para que nosotros avancemos un paso y crezcamos y nos acerquemos a la luz del Santo bendito sea. Pero la mayoría de las veces que se aparta y que notamos su ausencia es por causa del pecado, es por causa de la transgresión. La santidad, los mitzvot nos acercan a Hashem. Por eso, mitzvah tiene que ver con seba. Y seba quiere decir unir. Cuando cumplimos una mitzvah, nos seba, unimos al Creador. Cuando rezamos, nos acercamos al Creador. Cuando comemos con santidad, nos acercamos al Creador. Cuando rezamos las tres tefilot, nos acercamos al Creador. Baruch Hashem. La Kedushá nos acerca a Él, el pecado nos aleja, pero no por completo, no por completo, porque si Hashem se alejara por completo de nosotros, dejaríamos de existir, porque Él es el que constantemente hace que lata nuestro corazón, es el que constantemente nos da vida, como siempre digo, ahora en este momento que escuchas, te está dando vida, te está haciendo latir el corazón, te está permitiendo que respires. Dicen los jajamim que el Eterno ayuda a cada uno según el camino que escoge, incluso al ladrón. Al ladrón, si escoge ir a robar, Hashem también lo ayuda. ¿En qué? Le sigue dando vida y fuerza para poder cometer el robo. No es de su agrado, por supuesto, y luego sufrirá las consecuencias y un castigo de parte de Hashem, pero Hashem le ayuda a cada uno según el camino que él escoge. Puede que Hashem, repito, se aleje de nosotros en momentos concretos, pero nunca nos abandona completamente, porque si lo hiciera, dejaríamos de existir. Ahora, justamente en este mes de Lul, nos acercamos a un momento muy propicio para acercarnos a Él. Buscad a Hashem mientras pueda ser hallado. Y los Jajamín dicen, esto es entre los 10 días, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los demás días no podemos acercarnos a Shem? No, por supuesto. Cada día podemos acercarnos a Shem. Pero en estos días propicios, mientras pueda ser hallado, es más fácil, es más propicio. Es natural que una persona pobre se sienta orgullosa de tener un pariente rico.
Cuando habla con sus amigos, le encanta mencionar esta conexión adinerada, le hace sentirse importante. Sin embargo, un hombre rico no se enorgullece de su pariente pobre y por lo general no habla de él. Sin embargo, Hashem es diferente. Él se orgullece de estar con nosotros, como está escrito en el Midrash. En este mundo los pobres se enorgullecen de estar emparentados con los ricos, pero los ricos no se enorgullecen de estar emparentados con los pobres. Pero Hashem se enorgullece de estar cerca de Bené Israel. Como se declara, pues qué gran pueblo hay que tenga un Dios cercano a él, como el eterno nuestro Dios, en todo lo que le invocamos. De Barim, capítulo 4 verso 7. Cuando salgas a la guerra contra un pueblo más numeroso que tú, no deberás tener miedo de ellos, ya que el eterno tu Dios está contigo. Él está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Mitzrayim, de Egipto. El Rebbe Toldot Aarón estaba hablando con un hatán antes de su boda, con un novio antes de su boda, y le dijo, recuerda que esto es para el resto de tu vida. Debes tener un lugar, una habitación en tu casa, donde vayas cuando quieras hacerte fila, cuando quieras abrir tu corazón ante el Creador. Ve allí cuando quieras pedirle algo al Boreolam y háblale desde lo más profundo de tu corazón. Háblale con emuná, en que Hashem está directamente frente, delante de ti. Di, Padre mío, solo tú puedes salvarme. Por favor, ayúdame. Hazlo y verás maravillas. La explicación es que la mujer o el hombre nunca está solo. Puede estar en la intimidad de su hogar y puede dirigirse a hablar con Hashem y él contestará sus tefilot. De hecho, esto no es una clase de halajá, como siempre digo, la halajá ya nos la imparte nuestro rab, también Abraham, pero sí decir un pequeño detalle para que viene al cuento. Incluso cuando uno está solo en casa y nadie le ve, la halajá dice que tiene que guardar seriut, tiene que guardar recato. No puede desvestirse como si nada y tiene que guardar su recato, porque Hashem sí que le ve. Hashem está en todas partes. Dijo el maestro, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra en tu cuarto y cierra la puerta con llave. Y entonces comienza a orar a tu padre, que está en secreto, puro impodedut, y tu padre que ve lo que se hace en secreto, se encargará de recompensarte. Mateo capítulo 6 verso 6. Para terminar, dejarme que compartamos juntos un par de versículos que están aquí con Rashid. Y ya terminamos. Versículo 3 dice, de capítulo 20, dice, seguimos que cuando salgas a la guerra, sepas que yo estoy contigo. Si Hashem está con nosotros, lo tenemos todo ya ganado, todo vencido. No, no temas, nos dice. Estamos hablando de esto, ¿eh? En el versículo 3 dice, y les dirá, escucha Israel, ustedes se aproximan hoy. El Cohen dirá al pueblo.
Ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón. No tengan miedo. Dos. No entren en pánico. Tres. Ni se aterroricen ante ellos. Dice Rashid, fijaros bien, dice, y les dirás, escucha Israel. O sea, les dirás, Shema Israel. O sea, solo que, aunque no tuvierais ningún mérito, ningún sejud, si tenéis el mérito con ustedes de hacer el Shema Israel, ya seréis dignos de que el Santo bendito sea os salve. Dice, que no desfallezca su corazón, uno, hemos dicho, no tengan miedo, dos, no entren en pánico, tres, ni se aterroricen ante ellos, cuatro. Y Rashid dice, aquí la Torá hace cuatro advertencias para contrarrestar cuatro prácticas que los reyes de las naciones suelen hacer. Cuando salen a la guerra, golpean sus escudos uno con otro, haciendo ruido para amedrentar al otro ejército, haciendo, haciéndolos chocar, a fin de producir estruendo para que sus contrincantes entren en pánico, ¿ves? Y huyan. Hacen que sus caballos pateen el suelo y relinchen, a fin de hacer que se escuche el ruido de los cascos de sus caballos. Gritan en voz alta y tocan trompetas y otros instrumentos que hacen ruido. Las cuatro frases aquí anunciadas significan que no desfallezca su corazón del relincho de los caballos. No tengan miedo del choque de escudos. No entren en pánico del sonido de los cornos, del chofar. Y no se aterroricen ante ellos del estruendo de sus gritos. No tengan miedo de nada de todo eso. Y dice el versículo 4, pues el Eterno, su Dios, es el Dios que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra sus enemigos a fin de salvarles. O sea, tú deja, tú sal, tú estate preparado, el Eterno peleará por ti. Y para terminar, dice el versículo 8, dice, un poquito antes, un poquito antes, ya estamos al final, por eso un poquito antes. Dice, ¿quién es el hombre, en el 5, quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha inaugurado? Que se vaya y vuelva a casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure. ¿Y quién es el hombre que ha plantado una viña y no la ha redimido? Que se vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la redima. ¿Y quién es el hombre que se ha comprometido con una mujer y no la ha desposado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la despose. Y luego dice en el 8. Los oficiales proseguirán hablando al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? Que se vaya y regrese a su casa para que no derrita el corazón de sus hermanos como el suyo. Rabí Yosí a Galilí dijo que esta frase se refiere a aquel que tiene miedo y tiene blando su corazón, no solamente por ver una espada desenvainada, no solamente por ver los caballos,
No solamente por ver el gran ejército y el estruendo y los chillidos y los cornos y el enemigo delante, sino que tiene miedo a causa de los pecados que ha cometido. El tal que regrese a su casa y no perjudique a los que están en el campo de la batalla. Rabillo se opina que no hay muerte sin pecado. No hay muerte sin pecado. No hay muerte sin pecado. Lo cual implica que si un hombre no ha cometido ningún pecado, no tiene nada que temer. No tiene nada que temer. Si aquí la Torah habla que un hombre tiene miedo, como dice, los oficiales proseguirán hablando al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre que tiene miedo? Ello solo puede deberse a que su situación espiritual es frágil. Esa persona que ha pecado siente miedo porque sabe que su pecado lo ha separado de Akadosh Baruj Hu, lo ha apartado del santo bendito sea, no tiene la protección de él. Entonces, ese que va a salir a la batalla y va a salir desanimado con el corazón blando, y muy probablemente sea la causa de que el enemigo prevalezca contra nosotros, que se vaya, que regrese a su casa y no desanime ni influya con los demás que están allí al pie de la guerra, con fallos y defectos, pero intentando guardarse en santidad, intentando guardarse viviendo la Torá, cumpliendo los mandamientos, rezando, haciendo actos de bondad, que no contamine a los demás. Pero qué elegancia, qué elegancia. Esto es, ¿veis? El arte de la guerra. Qué elegancia tiene aquí la forma de hacerlo. Que se vuelva, pero que se vuelva y lo mete junto a aquel que regrese a la casa si inaugura una viña, una casa o una esposa que se vuelva para no humillarlo y que todos sepan que es por causa del pecado que tiene que regresar a su casa. Pueden pensar, es que a lo mejor se acaba de casar, o pueden pensar, es que a lo mejor acaba de estrenar una casa o un campo, ¿no? Entonces, para no humillarlo, lo mete entre esos tres para que no se sepa, pero que se vuelva, que se vuelva. Hashem siempre está con nosotros. Unas veces más, otras menos. Siempre está con nosotros. Nosotros tenemos de saber qué estado, qué relación tenemos con el Santo bendito sea. Y siempre debemos de buscar tener una conexión más profunda y más cercana con Él, porque eso nos va a proteger. Eso es lo que nos va a salvar. Eso es lo que nos va a ayudar. Como decía antes el comentarista, aunque esto trata de la guerra, trata en todos los ámbitos de la vida. Cuando uno siente que el Creador no está con él, es la soledad en negativo que hablábamos al principio, entonces le entra la depresión, los lamentos, los sufrimientos, el querer encerrarse en una habitación, comer en la habitación, luces apagadas, no salir de la habitación, no tiene ánimo de nada, pero una vida cercana al Creador, donde somos conscientes que el Creador está con nosotros, en lo alto de un monte, haciendo hipodedut, nos sentimos acompañados. Nos sentimos llenos, sentimos completos, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, por nosotros, como dicen las Escrituras, ¿quién en contra de nosotros? Hasta aquí el shiur. Espero que
haya sido de verajá, de bendición, haya sido de bendición para todos. Yo, mientras lo estudiaba, mientras lo preparaba, me hacía bien el leerlo, me he aplicado muchísimas cosas y espero que ustedes también puedan hacerlo. Cosas que a lo mejor ya sabían, pero que las han recordado y pueden tenerlas ahora más frescas. Y bueno, la verdad es que para mí eso ya sería motivo de una gran alegría de que haya hecho en parte bien a alguno de los que aquí estáis. Así que vamos a parar la grabación, si os parece bien. Estamos en Shabbat y si queréis podemos tener unas palabras de Torah. Siempre digo, preguntas y aportaciones son bienvenidas. Podéis aportar y podemos seguir en este espíritu bueno de Shabbat y de estudio.